Atrapado en el mundo de los sueños, por Claudia Duarte Rocha. Capítulo 9. El mar agitado. Llevaba mucho tiempo corriendo, pero al no sentir cansancio pensó que podría seguir por siempre. La nube aún se veía a la distancia, se detenía, bajaba, tal vez jugaba con alguien para luego irse nuevamente. En su camino se encontró con muchos sueños, escenas que parecían recuerdos. Todo era muy real, hasta que ocurría algo extraño. El durmiente se daba cuenta de que estaba soñando y despertaba. Vio cómo eran arrolladas por un autobús varias personas. Él mismo fue arrastrado por un tornado de otro sueño, y a pesar de su propio miedo, trató de calmar al dueño, que era arrojado por el viento por todos lados. «¡Despierta! Solo tienes que despertar», le gritaba, pero el fuerte viento impedía que su voz se escuchara. Pero, además, al parecer, esa persona no quería oírlo, estaba completamente sumida en su sueño. Miró otros donde encontraba a personas que parecían estar muy contentas de ver lo que pasaba. Elías dejó de intentar hablarles para seguir con su camino. Se atravesó con niños soñando con juguetes, con fiestas y payasos terroríficos o muy graciosos, pasteles deliciosos y enormes regalos. Sin darse cuenta, Elías veía los anhelos y miedos más profundos de las personas, pero no podía detenerse a observar, no podía perder de vista la nube. Encontró por fin una montaña lo suficientemente alta como para lanzarse sobre la nube, pero no sabía si llegaría a tiempo. La nube avanzaba muy lento hacia ella. Escalar era mucho más difícil ahí que en el parque. Constantemente veía como si fuera a llegar a la cima, pero resultaba que seguía en el mismo lugar, apenas a unos metros del suelo. Entonces lo entendió. Ese sueño era la prueba para el dueño de aquel lugar. No podría llegar a la cima. Se negó a creerlo y de pronto sintió que de veras avanzó. ¿Cómo era posible? ¿Qué había hecho diferente? Supo que todo lo que había pensado fue: yo sí puedo llegar a la cima. Lo intentó nuevamente. Al principio fue difícil, pero poco a poco lo fue logrando, avanzando lento y la cima se veía cada vez más cercana. En el ascenso encontró a la mujer creadora de esa montaña. ¿Por qué no quieres llegar a la cima?, le preguntó Elías. La mujer volteó como no creyendo que un pequeño estuviera avanzando sin dificultad por esa pared casi vertical. «No quiero subir. Lo que no quiero es caer. Si caigo moriré», respondió pegada lo más que podía a la piedra. «Pero es un sueño. Aquí no puedes morir», le decía Elías como si le explicara a alguien más pequeño. «Claro que puedo morir. No es un sueño. Todo es real». Elías no entendía. ¿Por qué no notaba la diferencia con la realidad? Si fuera real, haría mucho frío. Se veía nieve pegada más arriba. Ni siquiera se podía sentir la piedra en las manos. Trató de convencerla de que siguiera con él, pero no pudo lograr que se moviera ni un centímetro, así que él siguió su camino. La gran nube blanca seguía avanzando hacia él, y si no se daba prisa la perdería. Llegó a la cima que, para su sorpresa, era completamente plana. El cielo desde ahí se veía oscuro. Veía varias nubes moviéndose por todas partes y lugares cambiando de apariencia. No estaba tan arriba como el día que llegó, pero podía ver de nuevo ese espectáculo único. La nube llegó y tocó la montaña. Escuchó un grito más abajo. Era la mujer. Tal vez la nube había querido jugar con ella y la había arrojado al vacío. Eso solo significaba algo. El sueño pronto terminaría y la montaña desaparecería. Se apresuró a llegar al lugar donde estaba tocando la nube. Se veía muy abajo y tuvo miedo. ¿Y si la mujer tenía razón y ese sueño no era un sueño? ¿Y si ahora sí moría? Se obligó a pensar en su mamá para tomar valor. Vio cómo todo alrededor comenzaba a desvanecerse. El sueño estaba acabando muy rápido, así que se lanzó hacia la nube. Comenzó a caer,
pero no veía acercarse ni un poco a la enorme masa. Todo desapareció y la nube comenzó a moverse. Al fin pudo alcanzarla, apenas en una orilla, y entonces pensó: ¿y cómo voy a sujetarme de una nube? Su mano se cerró en la blancura sin que nada lo detuviera, y siguió cayendo. Al entrar en la nube, solo sintió el mismo calor que había cuando estaba en la granja con el anciano. El viento lo movía de aquí para allá, pero definitivamente seguía cayendo. Al entrar en la nube, solo sintió el mismo calor que había cuando estaba en la granja con el anciano. El viento lo movía de aquí para allá, pero definitivamente seguía cayendo. Entonces salió y vio alejarse su oportunidad de llegar al cielo. Daba vueltas sin control, cayendo hacia la tierra. Bajo él ahora había un mar oscuro. Decían que caer de muy alto en agua dolía tanto como caer en piedra. Cerró los ojos y gritó todo el tiempo mientras caía, hasta que escuchó cómo su cuerpo golpeaba el agua. Pensó que le había dolido y empezó a sentir dolor. No sabía nadar muy bien y pataleó como pudo. Tenía que salir a la superficie. Estando con la cabeza fuera del agua, no lograba ver nada. Todo se movía mucho y no podía ver tierra firme en ningún lado. Apenas se podía mantener a flote. Si se sumergía, sentía que el agua se le metía por la nariz y la boca. Era muy salada, así que gritó pidiendo ayuda. El mar comenzó a formar enormes olas. Había caído en una tormenta. Salían volando de la punta de una ola toda clase de objetos para caer en otra. Era como si el mar se divirtiera con ellos, arrojándolos como una pelota para luego volver a atraparlos. Una de las olas lo lanzó muy alto para ir a caer varios metros de donde había estado. Apareció un enorme barco que escuchó sus gritos de ayuda. Elías miró que era exactamente igual a uno que había visto en una película hacía tiempo. Y era exactamente igual al que estaba imaginando que llegaría a rescatarlo. Sin embargo, la persona que se asomó a la proa para buscarlo entre el agua no le pareció conocida. Le arrojó las redes de pesca a las que Elías se aferró con desesperación y fue rescatado. Entonces, ya casi a salvo, pues continuaba la tormenta, agradeció al desconocido que se veía emocionado con aquel temporal. El hombre corría de aquí para allá, girando manivelas, moviendo palos enormes y dando vuelta al timón para surcar las enormes olas. Era muy rápido. Cuando todo pasó, se sentó frente a Elías y le ofreció un plato de sopa caliente. Elías no entendió cómo había preparado eso tan rápido. No parecía ser instantánea. El hombre, con la cara quemada por el sol y la sal del mar, le sonrió esperando que la probara, así que el niño lo hizo para complacerlo. —Gracias —dijo, esbozando una sonrisa. —¿Qué tal sabe? —quiso saber el marinero. Elías no sentía ningún sabor en la boca, y contra todo lo que le habían inculcado su mamá y la abuela Tachita, mintió. —Está muy buena. Hace mucho que no comía algo tan delicioso. El marinero sonrió complacido. —Debí caer del cielo. ¿Qué hacías allá arriba? Sonrió mientras se servía a él también un tazón con sopa humeante. ¿Cómo que lo había visto? Hasta ese momento nadie lo veía hasta que él pidiera que lo vieran. Eso era algo nuevo. Intenté subirme a una nube, fue su respuesta mientras daba otro sorbo a la sopa directo del plato. El hombre volteó sorprendido y se sentó frente a él meneando su sopa con una cuchara. ¿Y cómo se te ocurrió que algo así sería posible? Pensé que en ella podría volar, pero no me sostiene. Dejó el tazón vacío sobre sus piernas. Pues una nube no está hecha para eso, niño, respondió sonriendo divertido el marinero. Las nubes van a donde las lleva el viento y las deshace cuando quiere. Este es diferente, baja a la tierra a jugar. Elías trató de hacerle entender que era verdad. Pues si tú lo dices, se levantó el hombre, pero no se puede subir a una, aunque esté soñando, o quién sabe, aquí todo es posible. Elías estaba sorprendido.
¿Usted sabe que todo es un sueño? Pues claro, respondió con una sonrisa mientras acomodaba cosas por todos lados. Yo ni siquiera vivo cerca del mar, y le tengo mucho miedo. Es la única forma en que tal vez pueda conocerlo. Creo que hasta vi en una película todo esto, y por eso lo estoy soñando. Así que sé lo que debo y no debo hacer, aunque en la realidad no pueda. Eso abrió otra esperanza en Elías. Ese hombre había dicho que sabía lo que tenía que hacer y solo lo hacía. Varios recuerdos de las historias de su madre y su abuela Tachita sobre los sueños le vinieron a la mente, pero entraron todos tan de golpe que no podía entenderlos. Llegaron a la costa. Pues es hora de que me despida, niño. Siento que mi despertador está por sonar, y no quiero dejarte en medio del mar. Los dos bajaron del barco. Gracias, capitán, dijo Elías con una gran sonrisa. El hombre movió la mano, y todo comenzó a desvanecerse lentamente. Buscó un lugar donde sentarse a pensar. Tenía que encontrar otra vez esos recuerdos que había visto tan apretados, que no distinguió uno del otro. Tal vez ahí estaría la respuesta que necesitaba para salir de ese lugar. El paisaje que estaba tomando forma no se veía muy amigable. ¿Por qué de todos los lugares que había para caer en esa tierra había venido a donde la mayoría tenían solo pesadillas? Necesitaba un lugar tranquilo para pensar, así que comenzó a correr alejándose de las sombras que se movían por todo alrededor, buscando a alguien a quien atormentar, hasta hacerlo despertar. Llegó a un desierto sin dunas. La arena era tan fina como en la playa y sus pies se hundían. Mientras caminaba, aprovechando la quietud, llamó a su mente nuevamente a los recuerdos. ¿Qué le habían dicho esas dos mujeres sobre los sueños? Son cosas que tu cabeza forma jugando con todo lo que ves, había dicho una vez Tachita. Hay gente que los ve tan reales que sufre, o son realmente felices con ellos, le contó en otra ocasión su mamá. Ellos no pueden lastimarte, porque no son reales, pero si tú los dejas, te harán mucho daño. Esta vez supo de dónde venía ese recuerdo. Fue antes de que la abuela Tachita muriera. Él había despertado gritando por una pesadilla de algún monstruo. Estaban las dos con él en su cama. Tu cabeza está dividida en dos, le explicó su bisabuela. Una parte que se llama consciente y es la que está despierta cuando tú estás despierto, y otra que se llama subconsciente, que casi nunca nos damos cuenta que tenemos, pero guarda todo lo que ves cuando estás despierto, y lo que sientes también. Así que ella hace cosas con todo eso cuando te quedas dormido, y hace sueños para ti. Pero, ¿por qué hace cosas tan feas para mí? No lo hace a propósito. Ella no sabe lo que es bueno y lo que es malo, solo juega con lo que tiene. La otra mente, aunque estés dormido, sigue despierta, solo que no puede hacer nada si tú no se lo pides. ¿Y cómo le pido que no me asusten los monstruos? Elías sabía que eso era lo que necesitaba para poder dormir otra vez tranquilo y poder defenderse si volvía a tener otra pesadilla. Pues solo pídelo, créelo, y la mente consciente tomará el control, había continuado su mamá. Solo pídelo, repitió para sí Elías. Sin darse cuenta, estaba a la orilla de una barranca y se había detenido justo antes de caer. Tenía su respuesta. Pudo ascender en la montaña y lograr que algunas personas lo vieran porque lo había pedido y creído. Otras no lo veían porque ellas mismas habían decidido no verlo. Estaban atrapadas en lo que hiciera su mente dormida, como la llamaba él. Observó el paisaje. Había uno muy llamativo no tan lejos. Era un campo verde, con una forma muy definida en círculo, y al centro había una pequeña casa blanca. Estaba seguro de haber visto a alguien pequeño vestido de blanco ahí. Tal vez fuera nuevamente la muerte. Lo más curioso de aquel campo era que todo alrededor cambiaba constantemente con cada sueño que entraba y salía, pero ese lugar seguía igual. Y cuando un campo de esos que se movían lo tocaban, era lanzado hacia atrás y lo hacía desaparecer.
Miró atónito cómo el campo se defendía de esos sueños no una, sino muchas veces, cada vez que algo lo tocaba. Tenía que verlo más de cerca. Dar toda la vuelta a esa barranca buscando un lugar por donde bajar le iba a llevar mucho tiempo, y no quería seguir perdiéndolo. Tenía que salir lo antes posible, así que confió en su recuerdo y se lanzó al vacío pidiendo con confianza no lastimarse y caer suavemente en el suelo. Notó cómo crecía el miedo mientras más se acercaba al fondo de aquel lugar. Sabía que era su consciente advirtiéndole del peligro, y se decía a sí mismo sin cesar: «Es un sueño y no me dolerá. Es un sueño y no me dolerá». Y así fue. Cayó suavemente. Sintió que le temblaron las rodillas al dominar el miedo a las trampas que la mente juega tratando de convencer de que todo es real. Era mucho más difícil de lo que pensaba. Convencerse que lo que está ahí en realidad no lo está. Recordó el campo y caminó hacia ahí. Por el camino se cruzó con varios sueños extraños, pero ya no se molestó en hablarles para que lo miraran. Él estaba decidido a llegar a aquel lugar que, desde donde alcanzaba a ver, seguía sin cambiar ni un poco, hacía retroceder a los otros sueños y los hacía desaparecer. Tal vez ahí era donde vivía la mujer que vio desde el primer día. Tenía esa esperanza para poder preguntarle tantas cosas, y tal vez la haría enojar por llegar sin invitación con tantas dudas. Sus papás siempre le decían que preguntaba demasiadas cosas a la vez, que estaba bien ser curioso y saber por qué pasan las cosas, pero debía aprender a saber cuándo era el momento adecuado para preguntar y cuándo tener paciencia para esperar una respuesta. Había preguntas que los adultos no sabían cómo contestar y le daban en respuesta cosas que lo dejaban más confundido, pero a esta persona no la conocía. Todo lo que sabía de ella es que olía como su mamá y conocía una canción que nadie más debería conocer, o tal vez era más común de lo que él creía y mucha gente en el mundo la conocía. Aún así, estaba seguro de recordar el día que su mamá se la pasó pensando y pensando qué cantarle a su bebé para que se quedara dormido. Decía unas palabras, luego otras, hasta que quedó la canción perfecta para su hijo. Quizás era una canción que rara vez se cantaba a un recién nacido, y su mamá pensaba mucho porque estaba tratando de recordar las palabras exactas, y las que no pudo recordar las inventó para tener una canción de cuna para su recién nacido. Seguía imaginándose todas las posibles respuestas. Caminó evadiendo coches, personas y hasta unos animales que más bien eran como dos cuerpos humanos que habían chocado de cabeza, y éstas se les habían sumido entre los hombros. Les faltaban los brazos, pero las piernas seguían ahí. Cada par empujaba contra el otro tratando de avanzar y conseguirlo, cayendo incontables veces. Eso le aterró. Estaban desnudos y se tapó los ojos, pues la abuela Tachita le dijo que no debía ver a la gente sin ropa, porque era una falta de respeto. Siguió caminando, separando solo un poco los dedos para ver por dónde pasaba. Su cabeza comenzó a formularse preguntas de cómo habían terminado esas personas pegadas del cuello, y buscaba todas las posibles respuestas. Mamá le decía que sus pensamientos eran tan rápidos que apenas si se dejaban ver, y por eso quedaba más confundido que cuando había empezado a preguntarse el porqué de una cosa. Tenía que aprender a controlar tantas palabras en su cabeza, porque a veces, cuando hablaba, tratando de explicar algo, salían con la misma velocidad por su boca, y no se entendía nada de lo que decía. Era mucho lo que quería decir, pero solo una boca para que salieran todas sus ideas. No sabía cómo controlar sus pensamientos. A veces decía cosas cuando no tenía que hacerlo. Era difícil quedarse callado, pero aún era pequeño. Tendría mucho tiempo para aprender a controlarse y no perder todas las ideas que le daban vueltas en la mente deseosas de salir. Desapareció el último sueño antes de llegar al campo que había visto desde la orilla del barranco. Se veía mucho más grande y muy normal de cerca. Seguía sin haber cambiado ni un poco, y desde ahí podía verse cómo empezaba a desintegrar a los sueños apenas llegaban a sus marcados límites. Tenía que ser el hogar de esa mujer, así que decidió entrar, llamar a la puerta de la pequeña casa blanca para obtener la respuesta de cómo salir de ahí y despertar junto a su mamá.